La legendaria Quinta Baja, como fue llamada en sus inicios, ha sido dañada tan severamente que si no fuera por la consistencia de sus materiales, ya hubiera caído hecha añicos. Ella, la casa, que fue casi un palacio, que fue casa gubernamental, que hubo de pasar por la vergüenza de ser hotelillo de mala nota, restaurante y últimamente un inmenso muladar, se niega a caer. Sus razones tendrá. Hagámosle una fugaz visita antes que alguien sin entraña, pero con muchos recursos, la adquiera y decida tirarla para hacer en su lugar un armatoste cúbico horrible. En realidad, la Quinta de Abajo o Quinta Baja fue construida por el industrial hispano-norteamericano Santiago Biosca Solar sobre un plano de la residencia en Nueva Orleans de su esposa, la profesora Mamie Coloman Blades o Minx de Biosca, resultando una réplica exacta frente al mar. Las ruinas de lo que fue la casa de los Hunos se levanta aún vigorosa, porque sus paredes son anchísimas y la estructura descansa sobre un enorme redondel de piedra negra que fue levantada para que por debajo de la residencia pasara libremente el agua del mar en sus pleamares de aquella época, cuando era solamente un terraplén precario lo que hoy es la avenida Álvaro Obregón. Fue construida fundamentalmente de ladrillo recocido, traído en carretelas tiradas por 10 caballos de gran alzada, desde los hornos de San Pedro y San Pablo, al sur de la entidad, por el entonces Camino Real. En la estructura principal de la residencia, de tipo colonial francés, se utilizaron 100.000 bloques de ladrillos. Para sus imponentes cielos y techos se trajeron maderas de Canadá por la vía marítima. Sobre un maderamen de acacia regional, labrada a mano por artífices y ebanistas españoles, se montó un tramado de madera de amapa en machimbre, también hecho a mano, y sobre este se acondicionó una azotea de ladrillo rojo de menor espesor con una gruesa capa de cal afortinada con sangre de ganado bovino. En la sala principal que da a la calle 16 de septiembre, llamada entonces calle Medellín, se acondicionó una chimenea de carátula de cerámica realizada en Los Ángeles sobre una idéntica de origen danés del siglo XVI. Los pisos de la residencia fueron hechos de madera marina y ambos, el techo encelado y el piso de madera, se conservan milagrosamente en buen estado. Se ha dicho que esta residencia fue, después de los Biosca, propiedad de la familia Rufo Santa Cruz, luego del gobierno del territorio que la destinó a casa de los gobernadores, hasta ser adquirida por el ilustre sudcaliforniano general de división don Agustino Lachea Avilés, quien le añadió los anexos que dan a la calle 16 de septiembre. Los descendientes del divisionario insigne la arrendaron a una empresa restaurantera y luego a la empresa hotelera que la destruyó, cubriendo sus paredes alisadas de cal y canto con pintura corriente y mal aplicada. Desde hace algunos años, la residencia de los Hunos permanece convertida en un muladar público, en un problema social. Los vándalos han rayonado sus paredes otrora bellísimas, sus interiores han sido destruidos, rejas y puertas de madera finísima fueron destrozados sin misericordia, y lo que queda, afortunadamente, puede ser restaurado para hacerle recobrar la endemoniada belleza de antaño que la hizo ser el centro imaginario de tenebrosas leyendas, de espantos y aparecidos. Cuando la residencia de los Hunos se dedicó temporalmente a hotel de pésima estofa, los irresponsables arrendatarios rompieron las anchas paredes de ladrillo y quitaron hasta hacerlas añicos los tomacorrientes, lámparas, alcayatas de estilo Renacimiento que los propietarios instalaron a mediados del siglo anterior.
Para hacerla más productiva, le añadieron baños improvisados, una barra de cantina que yace destruida y una cocina independiente del conjunto arquitectónico que está también en ruinas. Luego de tantas historias y desgracias, hay quienes se preguntan la razón por la que la residencia de Obregón y 16 de septiembre es llamada la Casa de los Unos. Catastralmente, la casa tiene el número 1 de la calle 1, de la manzana número 1, del sector catastral antiguo número 1. Como en ella vivían los gobernadores, ahí moraba el ciudadano número 1 y, por supuesto, la primera dama del territorio. Por todo esto, que es una curiosa razón, fue llamada en el pasado la Mansión de los Unos.